Comencemos con las noticias. Representantes de la PDH confirmaron que hay desabastecimiento de medicamentos en el Hospital Nacional San Juan de Dios. Miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentaron al Hospital General San Juan de Dios para verificar denuncias de desabastecimiento de medicamentos. En el recorrido para verificar la situación del nosocomio, confirmaron la escasez de medicamentos. Que el abastecimiento que realmente tiene el hospital es alrededor de un 60%, ¿verdad? Y hay líneas específicas de productos que no hay, como toda la línea de antibióticos que les acabo de mostrar, ¿verdad? De ahí deriva también que los pacientes estén en riesgo de no recibir el tratamiento. El problema de la vincristina, del metrotexate, del factor 8 y del factor 7 ha sido cíclico, ha sido repetitivo. Nosotros venimos la semana pasada, hicimos ese mismo ejercicio, no encontramos cero abastecimiento de esos productos. Hoy nuevamente la volvemos a supervisar y lo encontramos igual. Lo preocupante de esta situación es que hablando con las autoridades del hospital se nos confirmó que actualmente cuentan con un presupuesto de 0. Tenían apenas 7 millones, se terminó el dinero, ¿verdad? Eso significa que todas las gestiones presupuestarias se deben agilizar para que la gente tenga acceso a la salud. El doctor Pedro Alvarado, jefe de hemoncología pediátrico del Hospital General San Juan de Dios, hace una denuncia pública ante la falta de insumos para atender a niños con cáncer, confirmando así las denuncias impuestas. Con niños con leucemia no tengo vincristina desde hace 2 semanas. Compra vincristina un poquitito, nada más 10 frascos. Para que me tardan un día y tienen que volver a comprar, y por ejemplo hoy no compraron, los señores tuvieron que ir a comprar y tenemos prohibido que los pacientes vayan a comprar. Sin embargo, una doctora de su dinero dio dinero para que fueran a comprar los pacientes, y una señora que sí podía comprar el medicamento fue a comprarlo. Totalmente ilegal. Nosotros sabemos que es totalmente ilegal, pero son vidas que nosotros tenemos que salvar. Si es ilegal, que se deduzcan responsabilidades de quién depende de que no esté abastecido el hospital. Familiares de pacientes han tenido que recurrir a comprar medicamentos debido al desabastecimiento que tiene el Hospital General San Juan de Dios. Es importante mencionar que son personas de escasos recursos y que la compra de medicamentos en los hospitales públicos es ilegal. Sin embargo, es la única solución que se les está dando a los pacientes, ya que en el hospital no hay recursos. Triste de mi hija porque pues me la detectaron leucemia. Y pues iban a empezar hoy las quimioterapias y no tenían, ¿verdad? Y me tuve que ir a comprar. 135 de esto y 1.800 de un examen que me mandaron a hacer. ¿Qué opinión le merece? Tristemente es lamentable, porque uno busca estos lugares, ¿verdad? Porque uno es pobre. Y si no hay, pues uno tiene que ver cómo hacer para poderla comprar. Mi condición económica es, somos pobres, pero somos luchadores. Y si nos toca que comprar, pues hay que buscar de donde no esté. Con tal de ver a mi muchachita buena, tengo que aruñar por donde sea, ¿verdad? Porque... El ministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, a su entender, pues los hospitales tienen un buen surtido de medicamentos. El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, afirma que el San Juan de Dios y los otros hospitales públicos están abastecidos en gran porcentaje. El jefe de la cartera también asevera que se han invertido varios millones para la compra de insumos médicos. Nosotros llevamos un monitoreo a nivel nacional de todos los centros hospitalarios, todos los establecimientos de salud. Hoy precisamente revisamos el abastecimiento de la mayor parte y en promedio general, yo le puedo decir, en lo que son medicamentos andamos en el 86%, en material médico quirúrgico andamos en el 88%, en trazadores, que son los más importantes, andamos en el casi 90%. En el San Juan de Dios es un hospital muy grande, pero se le ha apoyado. De hecho, ahorita le acabamos de dar 4 millones de lo que recibimos de financiamiento, porque ha habido problemas financieros para precisamente que levante los niveles que tiene actualmente. En el marco de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, el presidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que los Estados Unidos le imponen a los países de América Latina su propia política antidrogas.
El presidente de la Nación, Otto Fernando Pérez Molina, asegura que en el tema de combatir las drogas en nuestro país tenemos un padrastro, en clara alusión a Estados Unidos, que nos impone políticas antidrogas conforme a sus intereses. En Guatemala, la política de drogas sigue reclamando su paternidad. En ausencia de la política de drogas aquí en nuestro país, hoy lo que tenemos es un padrastro. Son las palabras de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Y me decían, y tenemos un padrastro porque la política no está respondiendo a los intereses y a las necesidades de nuestro país. Está respondiendo a los intereses de otro país. Está haciendo una lucha por el prohibicionismo y en contra del consumismo. Y nosotros aquí en Guatemala no somos consumidores. Es ese régimen impuesto que causa más problemas que soluciones a nuestro país. Estamos conscientes que el régimen internacional actual impone el prohibicionismo e inspira a la guerra que nuestros países, en particular los de tránsito, y aquí hablo por Centroamérica, por Guatemala especialmente, hemos librado contra las drogas con un alto costo de violencia, entre otros. Por ello considero oportuno el reconocimiento de la flexibilidad en la interpretación de las convenciones con el objeto de que cada país, en el marco de su propia realidad, pueda innovar. El próximo domingo el Partido Patriota realizará un acto masivo donde proclamará como precandidato a la presidencia de esa organización a Alejandro Sinibaldi. La secretaria general del Partido Patriota, Roxana Valdetti, dio a conocer que convocaron a las bases del Partido Patriota, que según ellas serán unas 55,000 personas, para que el próximo domingo se proclame a Alejandro Sinibaldi como precandidato a la presidencia. Lo hago como secretaria general del Partido Patriota. Efectivamente, el día domingo a las 10 de la mañana hemos convocado a 55,000 guatemaltecos de todo el país a que nos acompañen a hacer el anuncio de un precandidato del partido oficial de Alejandro Sinibaldi. Van a venir realmente de todo el país. La logística y todo el trabajo se ha estado haciendo desde la última semana, desde el día de la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios departamentales. Y desde el día de ayer se empezó a hacer el montaje frente al Palacio, creo que ya todos vieron los andamios, y la actividad va a ser aquí en el Parque Central. La proclamación se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, donde se armará un escenario frente al Palacio Nacional de la Cultura. En nombre del Estado de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina lamentó la decisión del gobierno estadounidense de abrir un panel de arbitraje sobre las supuestas violaciones por parte de Guatemala al Tratado de Libre Comercio. El presidente Otto Fernando Pérez Molina lamentó que Estados Unidos abriera un panel arbitral contra el Estado de Guatemala por no cumplir con reformas al Código de Trabajo en el marco del Tratado de Libre Comercio. El país del norte pide a Guatemala que haga que se respeten los derechos laborales como condición para continuar con el DR-CAFTA. El mandatario dice que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible, pero el Congreso es quien debe aprobar las reformas a la legislación laboral. Lamentablemente en el Congreso ustedes conocen cuál es la situación y la condición. Esperamos nosotros que haya una reflexión de las diferentes bancadas y que se pueda aprobar esa reforma, que son reformas al Código de Trabajo. Y esto es un compromiso de país que no lo asumí yo, es un compromiso del país que fue asumido en años anteriores de hacer las modificaciones con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con las Américas. Así que, bueno, yo soy el primero en lamentar que Guatemala esté siendo llevado a un panel arbitral y creo de que el Congreso las diferentes bancadas deberían de conocer más. Nosotros estamos en la mejor disposición de trasladarles la información que puedan requerir.
para evitar malos entendidos o mala información que les permita entonces decir que no a estas reformas que son necesarias si queremos seguir cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio que tenemos. En el panel arbitral, nuestro país podría perder hasta 15 millones de dólares por incumplimiento de los cambios a los que se comprometió. Pero lo más grave sería que Estados Unidos vuelva a imponer aranceles altos a las exportaciones como estaban antes de firmar el Tratado de Libre Comercio. La Justicia Nacional ha extinguido 13 fincas al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, por medio de la Ley de Extinción de Dominio. El Consejo Nacional de Bienes de Extinción de Dominio dio a conocer que el Estado ahora tiene 13 fincas producto de la incautación de estos bienes que se le hizo al narcotráfico. Además, según el secretario del CONAVED, también se le han incautado aproximadamente 2 millones de quetzales a los narcotraficantes. Tenemos aquí el listado de los bienes que ya se encuentran con sentencia firme y que ya hemos realizado las gestiones ante el registro de la propiedad y ya aparecen en favor del Estado de Guatemala a través de CONAVED. Tenemos ahí las ubicaciones, el número registral de las fincas, son 13, ok. El secretario indicó que la mayoría de las fincas incautadas se encuentran en el departamento de San Marcos. Autoridades de la CONRED han dado a conocer el monto de las pérdidas que han generado en las últimas décadas los desastres naturales en Guatemala. En 38 años, el Estado guatemalteco ha gastado alrededor de 90.000 millones de quetzales en atender los desastres que provocan eventos naturales catastróficos como terremotos o inundaciones. Y si tomamos como punto de partida el terremoto del 76, los desastres en ese periodo de más de 30 años han costado más de 90.000 millones de quetzales en pérdidas directas para el país. Esto es aproximadamente 3.000 millones de quetzales al año, que son cifras que están muy coherentes con lo que expresan instituciones y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas, quienes colocan las pérdidas de Guatemala por concepto de desastres naturales entre 2.000 y 4.000 millones de quetzales al año en promedio. Según el secretario ejecutivo de la CONRED, Alejandro Maldonado, estos gastos provocan que el país no pueda desarrollarse. Pero realmente esa es una cifra exageradamente alta para un país que anda buscando el desarrollo. Entonces, realmente, como podemos traducir esa pérdida de 3.000 millones de quetzales, son 3.000 millones de quetzales que ya no podemos invertir en el desarrollo del país. No lo podemos invertir en educación, ni en infraestructura, ni en salud, ni en seguridad. Momento del clima, Diana Guerra. Presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el día viernes y como todos los días viernes a las 8:45, Pedro Trujillo, Paolo Hurtado, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la conversación en torno a los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. ¿Verdad, doña Claudia? Así es, don Juan Luis, no te voy a contradecir. Paolo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Trujillo. Yo con esa formalidad solo digo buenas noches y empecemos. Pedro ha vuelto, que ahora sí, ya es una... Soy como la diputada, aquella Delia, se llama Delia Comeback, ¿no? Delia Back, sí. No I'll be back, baby. Que llega cosa así de una vez cada 3-4 semanas, ¿verdad? Se aparece por el Congreso. Mire, vamos a arrancar porque tenemos una agenda francamente colmada de hechos. Vamos a arrancar con la presentación de qué se discutió en a las 8:45 el día lunes. Y están ustedes en este momento con Paolo Hurtado. Desde ahora ya. En la entrevista que hicimos con Juan Luis el lunes, Gerson Sotomayor de la Convergencia de Derechos Humanos hacía estas declaraciones. Óigalas y después las comentamos. Y le pasan la brasa al Congreso. Exactamente. Bueno. ¿Y en el Congreso ya son previsibles las negociaciones? Ya creo que hay 3 escenarios de negociación dentro del Congreso. Uno es patriota con los pequeños, otro es líder con los pequeños y otro es patriota y líder.
que es tal vez sería lo peor que le podría pasar al país, sería la negociación entre los dos monstruos. Pero eso solo reflejaría los intereses de los partidos políticos. Sabemos que hay otros intereses, por ejemplo, de diferentes grupos del sector privado, de diferentes grupos de poder real, de corrientes de abogados. ¿Cómo vamos a ver que se manifiesten esos intereses en el Congreso? Hay que recordar que también estos mismos grupos fácticos son los que tienen injerencia en partidos políticos y son financistas de partidos políticos. Entonces no miremos de forma separada solo porque tienen bandera política y otro espacio donde no lo tienen. Vía PP, absolutamente. Recordemos que también en este momento, en este país, difícilmente podría llegar alguien que no tuviera por lo menos la venia mínima de un sector privado o una parte del sector privado. Entonces, los dos que tienen en este momento, que están encabezando encuestas, tienen, digamos, influencia de ambos sectores, tanto de economía emergente como de economía tradicional. Y eso es una realidad innegable si no veamos a los propios diputados del Partido Patriota que se identifican como Cámara de Industria. Rápidamente estaba hablando el entrevistado del escenario que se prevé después de que la Comisión Postuladora Magistrados envíe la nómina al Congreso de la República tras todos los obstáculos que hemos visto. ¿Qué es lo que se prevé que va a suceder en ese intento de negociar entre bancadas? ¿Qué piensan? Yo lo resumo en una palabra. De verdad que lo que nos está diciendo Gerson Sotomayor es el dinero es el que está definiendo todo esto. El poderoso caballero es don dinero y es lo que va a definir lo que pase a partir de este momento o lo que ya está sucediendo en comisiones de postulación y lo que suceda en Congreso. Yo veo que Gerson hace un análisis adecuado, pero calla u oculta lo que se suele callar o ocultar en ese país. Aquí todo es el sector privado. El sector privado. Parece que no hay narcos, parece que no hay movimientos sociales, parece que no hay organizaciones de la sociedad civil, parece que no hay movimientos interesados señalados en personas y en organizaciones. Es decir, aquí lo que hay es una concurrencia de grupos de poder que van desde un extremo, si cabe la designación, hasta otro, sea de arriba, abajo, de izquierda, derecha o viceversa, que quieren poner a lo suyo. Eso es la realidad del país, que es lamentable y desastrosa. Pero seguir con el discurso de que él es el sector privado y cerrar los ojos a otro u otros movimientos que hay, lo que me parece es querer tapar el sol con un dedo. Yo solo puedo decir, yo sí estoy de acuerdo en que no es solo el sector privado, es evidente que también hay otros grupos de poder real. Y creo, igual que Gerson, que los partidos políticos se ven permeados por todos esos intereses, las diferentes corrientes del sector privado, porque en esta elección de Cortes el sector privado no participa como un grupo monolítico, como sí lo hizo en contra de la fiscal Claudia Paz y Paz. En este caso no. Aquí cada cual quiere su establo de... Los diferentes grupos económicos quieren su establo de magistrados para estar seguros de que sus intereses van a estar bien defendidos. Me parece que además los grupos mafiosos también tienen vínculos directos con los partidos políticos y por supuesto que también los movimientos sociales y otros cuerpos tratan de influir sobre esta elección, pero creo que son los que menos pinol tragan porque poseen menos saliva. Esos grupos. No sé, unos te paran el país y otros te ponen dinero, no sé qué. Bueno. Pero que lo hace, lo hace. Vamos a ir al martes. El martes, hablando de temas de presión y de grupos, hicimos una entrevista, hemos seleccionado una, y es las manifestaciones que nos hizo el hermano de Byron Lima sobre el caso Lima, y también Giulio Talamonti, que había sido ex director de presidio, y más o menos hemos seleccionado estas frases para nuestra discusión. ¿Es posible que alguien en prisión, a pesar de lo que Giulio ha dicho de corrupción, pueda tener una estructura sin una colaboración activa o pasiva de fuera? Mire, como yo le explicaba, yo años atrás en la administración de Oscar Berché, yo fui enlace con el Ministerio de Gobernación y ahí pude ver cómo operaba, por ejemplo, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Migración, Tipografía Nacional, la Policía Nacional Civil con el tema de la emisión de antecedentes policíacos. Estas estructuras tienen sus directores, ¿ya? Y prestan servicios a la población, pero siempre tiene que haber alguien externo, el corruptor y el corruptible, ¿ya? Entonces, en el sistema penitenciario es igual, digamos, por ejemplo, las drogas, las armas, todo lo que pueda entrar ahí ilícito, no tiene pies, alguien lo ingresa, ¿ya? Por supuesto. Ya sea la guardia penitenciaria, el director o las personas. Entonces, alguien lo permite. Claro, exactamente. Yo quisiera aprovechar que usted está aquí, Luis, para hacer una pregunta que es la incógnita de muchos guatemaltecos. ¿Cuál es la relación real que
su hermano y usted también han mantenido con el Partido Patriota, con el presidente Otto Pérez Molina e inclusive con el ministro Mauricio López Bonilla. ¿Cuál es en verdad la situación? Bueno, les voy a decir. Mi papá, que es el coronel Byron de Israel Lima Estrada, él fue comandante en zonas de guerra, ¿ya? El presidente actual fue también un soldado en zonas de guerra. Mi hermano también fue un soldado de zonas de guerra. Entre ellos hay una relación de formación, podemos decirlo. Mi hermano también fue instructor del hijo del general Otto Pérez Molina, que es el actual alcalde de Misco. Entonces, esa es la relación que existe ahí. Aparte de esto, yo, después de estar tanto tiempo en administración pública, salté a la universidad y ahí fui contactado por uno de los que ahora es diputado, que es el diputado Galdames. Y de ahí fue que yo me convertí en el encargado de la campaña del distrito de Quiché, siendo 22 encargados en igual número de departamentos. Entonces nosotros fuimos el tercer distrito que más votos le dio al señor presidente y al Partido Patriota. Entonces, a lo largo de esto, pues también se iniciaron los acercamientos de hacer todo el tema de gorras, playeras y un montón de cosas de parafernalia o de marketing político, que le vamos a poner así. Y también el señor ministro de Gobernación nos solicitó que le hiciéramos todo un organigrama y que le diéramos un diagnóstico de cómo estaba el sistema penitenciario. Yo, que soy familiar de él y que tengo estudios en seguridad pública, los puedo dar técnicamente, pero mi hermano es un privado de libertad. Entonces unimos fuerzas, el que está privado y tal vez el que sabe de academia, e iniciamos el proceso de diagnóstico, y así fue como le hicimos un organigrama. Muy bien, la discusión, no hay nada más que aclarar. Para mí me parece que me llama más la atención la pregunta de Silvia Gereda, que le explique cuáles son los vínculos. Y lo que esta persona está diciendo básicamente es, hay relación por haber pertenecido todos al mismo cuerpo, al ejército, y hay relación porque participamos activamente en la campaña del Partido Patriota, tan activamente que él fue director de un distrito electoral por el Partido Patriota, y además, dice él, le ofrecieron una consultoría al ministro, o le ofrecieron consejo al ministro. El ministro ha admitido ya de forma pública que él sí recibió recomendaciones del señor Lima. Ahora, más interesante que cuál es esa relación entre ellos dos, a mí me parece que es cómo se produce el rompimiento de esa relación, que es el objeto del tema, de uno de los temas centrales de la revista Contrapoder de esta semana. Y cómo se producen todos los elementos en que el ministro se da cuenta que su nombre estaba siendo utilizado por el señor Lima, por ejemplo, para extorsionar a narcotraficantes y a otros privados de libertad para obtener pues gran rendimiento, que es lo que ahora se le investiga al señor Lima. Yo encuentro pocas respuestas claras, pero puedo entender entre líneas qué quería decir él. Cuando dice el distrito de Quiché es el tercero más importante para la victoria del Patriota, que le entrega más votos. La respuesta podría entenderse como nos deben votos y nos deben financiamiento o apoyo para la campaña con artículos promocionales en el menor de los casos. Pero también encuentro que es evasivo cuando te dice que la culpa de ingresar esas cosas a las prisiones, o sea, así como hay alguien que lo fomenta, hay alguien que lo permite, y como que diluye la responsabilidad no solamente de su hermano, cuando está claramente que él era el cabeza de una organización que tenía un gran negocio a partir de todo lo que no suple el sistema penitenciario. Pero es algo que se puede prever de la entrevista de que alguien que es más que abogado es el hermano de un acusado, responde como un pariente. Yo responderé brevemente más con la curiosidad que me provoca, y me la provoca porque siempre se ha dicho lo siguiente. Byron de Israel Lima Estrada, el papá de Byron Lima Oliva, fue instructor de Otto Pérez Molina, y Otto Pérez Molina fue instructor de Byron Lima Oliva, y Byron Lima Oliva fue instructor de Otto Pérez Leal. Luis Alberto Lima Oliva no lo dijo tan claramente si uno ha sido instructor del otro, simplemente dijo hay una línea de formación entre ellos. Vale la pena aclarar, digamos, toda esa relación y si esa cadena se ha dado de esa manera, por curiosidad periodística más que todo. Muy bien, vamos rápidamente a presentarles una de nuestras entrevistas del día miércoles. Aquí en esta mesa, a las 8:45, estuvo sentado Daniel Pascual, de ingrata recordación para muchas personas en esta Juan Luis semana. Molestó mucho. Y aquí estuvo sentado también Luis Alberto Contreras, diputado del Partido Patriota. El diputado patriota
era una de las personas que había dictaminado a favor de la mal llamada ley de túmulos. Es una ley que permite, o que busca más bien, que desaparezcan los obstáculos para que se pueda circular libremente por las redes, por las vías, por las carreteras de nuestro país. Y el señor Pascual está protestando. Entre uno de los puntos contra los que protestaba era justamente esta ley. Escuchemos. Diputado, pero entonces usted nos está poniendo un ejemplo exacto de lo que Daniel decía. Nuestro país emite una ley para garantizar el libre flujo de vehículos por las carreteras a partir de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Esto es antes de eso. Usted dice necesitamos circular mucho más rápido que los 20 o 25 kilómetros por hora con que circulan en este momento los vehículos nacionales. Nosotros decimos que tenemos que circular sin obstáculos y que el ministerio debería ser el único rector, y esta ley lo convierte en el único rector. Ahora, diputado, pero entonces, ¿esos obstáculos también incluyen las manifestaciones? No, eso nunca fue el espíritu de la ley. Pero en muchos sentidos se ha invocado esta ley. Eso es la gran confusión. Yo jamás hubiera emitido una ley o consensuado una ley si se considerara a las personas obstáculos. Para mí no son obstáculos. Para mí ellos tienen el derecho de manifestar. ¿Ha habido un ejemplo en que se ha utilizado esta ley para impedir una manifestación o una protesta de guatemaltecos? Claro que sí, fue brutal. El desalojo en La Puya, en San José del Golfo, la jueza invocó la ley de túmulos, ya que ellos mantenían una protesta pacífica y permanente frente a la entrada de la mina, y los desalojaron, como todos fuimos testigos, violentamente, con una cantidad innumerable de antimotines, golpeando a mujeres y niños. O sea, diputado, ¿usted había oído que se usara que se invocara esa normativa para el desalojo en La Puya? Para nada, pero tal vez esta ley podría llamarse ley libre de cualquier tipo de obstáculos permanentes. Y una manifestación no es permanente. O sea que tal vez está reconociendo que hay que desalojar gente. No estoy reconociendo. Estoy diciendo que el concepto de la ley ha sido manejado de una manera diferente, si así fue. Si se limitara a obstáculos permanentes, ¿usted estaría de acuerdo? Claro que sí, si se refiere, por decir así, tema de túmulos, por supuesto, pero no es así. O sea, reafirmo, esta ley no es así. Yo necesariamente no soy abogado para poderles explicar uno por uno de los artículos y de cómo... No, yo no aceptaría de usted porque usted fue el hechor de la ley y entonces usted está defendiendo a una criatura que usted defendió y que usted aprobó. Juan Luis, más que obstáculos de los túmulos, me hubiera gustado que como que justificaran más los obstáculos que suponen esas manifestaciones y que tuvieron al país parado durante casi 2 días. Porque al final los túmulos, si son o no son un obstáculo, creo que me parecía más importante que justificara el señor Pascual por qué bloquean el país y por qué bloquean las rutas para conseguir que el Congreso derogue esa ley. Ahí la ley es solo un pretexto, pero hay 2 problemas igual de importantes y que deben atenderse de otra manera. 1, los bloqueos, y 2, la razón de sus bloqueos. Es lo que yo pienso. Yo me vuelvo a descojonar cuando el señor Daniel Pascual utiliza la ley para decir que los manifestantes de La Puya eran obstáculos no permanentes, ¿no? Y que la jueza... Yo creo que es las ganas de irse por las nubes ante una falta absoluta de racionalidad. La ley es una ley de túmulos, no tiene nada que ver con lo que él está diciendo. Pudo argumentarlo la jueza, ¿no? Lo que es como él está argumentando la cuestión contraria. Y lo que me parece es que no aterriza ni se hace responsable, como es habitual en Daniel Pascual, de lo que hace en el país. Paralizar y pasearse por los derechos de toda la ciudadanía por real decreto. Y el gobierno omitir su responsabilidad. Vamos ahora rápidamente a ver esta entrevista que llevamos a cabo Quique y yo el día jueves. No necesito presentarla mucho, es el nuevo ministro de Cultura, Dwight Pesarozzi, y nosotros le trasladamos preguntas que recibíamos del público a través de las redes sociales. ¿Está capacitado un jugador de fútbol para ser ministro de Cultura y Deportes? Que nos responda a él directamente. Buenas noches, Dwight. Buenas noches, Quique, buenas noches. Y bueno, pues yo le diría que sí. Este es un reto importante, interesante en mi vida y es un reto que pues, por supuesto que no es para nada fácil. Pregúntenle por favor si sabe él quién diseñó el Gran Teatro Nacional.
Dwight Pesarosi. El gigante internacional. ¿Quién lo diseñó? Es una pregunta que le traslada directamente a alguien que lo está viendo desde del público. Bueno, mire, la verdad, no quiero decir ninguna tontería y no lo tengo presente, sinceramente. No lo tiene presente acá, no lo sabe. Su respuesta fue motivo de muchas críticas y yo quisiera decir lo que sucedió fuera de cámaras. Una vez terminó el programa, Dwight Pesarosi dijo, es Efraín Recinos, ¿verdad? Quique y yo le contestamos, sí, es él, ¿por qué no lo dijo? Tenía miedo de estar equivocado. Pero ya ustedes discutirán sus posturas. Es muy fácil hacer escarnio de algo así, pero yo no recuerdo que a ningún ministro de Cultura y Deportes se le haya sometido a un cuestionario del deporte en Guatemala, quién fue el primer futbolista que tal cosa o el primer atleta que tal cosa. Jerónimo Lancerio, de la administración pasada, dio una entrevista desastrosa a una colega cuando ella le empieza a cuestionar sobre qué sabe de cultura y él quedó muy mal y también hubo un escarnio similar. Pero más allá de eso, yo quisiera entender si, al margen de si Dwight Pesarosi, siendo un futbolista, conoce de la cultura general en Guatemala, que sería deseable, pero ¿cómo se va a él asesorar para ir a dirigir una cartera de áreas en las que él no es experto? Y ahí no haría yo burla, a menos que realmente él desconozca totalmente sobre administración del Estado. Yo creo que es irrelevante en este momento si él conoce o no, porque hay muchos funcionarios que yo pienso varias cosas. Primero, que hay un gran prejuicio, y tiende a ser injusto ese prejuicio respecto de las aptitudes intelectuales de los deportistas y de los futbolistas especialmente. Me parece que es injusto. Segundo, me parece a mí que hay un error. Yo no quiero igual que el señor Pesarosi, cometer un error mayor todavía, que es de orden constitucional cuando se determina un ministerio de cultura y de deportes. ¿Por qué se mezclan ambas cosas? Y en tercer lugar, este gobierno es doblemente culpable de ese hecho, pero igual lo son la mayor parte de los gobiernos anteriores. Es decir, todos le restan importancia al cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, lo han convertido en una especie de ventanilla para los indígenas y no hay de parte del Estado de Guatemala una auténtica política cultural que se financie y se desarrolle de manera apropiada. Creo que lo que está padeciendo en este momento Dwight Pesarosi, pues es la suma de todos esos elementos. Me parece que son demasiado duros con él, pero yo sí le recrimino al gobierno que no tenga un interés en desarrollar una política cultural que tanta falta le hace al país. A este gobierno y a todos los que han estado antes. Creo que si antes teníamos un ministro de Cultura que no sea de deportes, podemos tener uno de deportes que no sepa de cultura, ¿no? Nadie le hizo al ministro anterior las preguntas de quién fue el campeón del gol 27. Entonces, esta es la hipocresía nacional de los privados, donde un idiota se sienta delante de un jovencito que pretende que el jovencito conteste durante 3 horas a todas las preguntas que a él le ha costado 50 años aprender. Un ministro solo tiene que tener una cualidad: la capacidad de gestionar lo mejor posible su empresa. Y no tiene por qué saber nada. Solo tiene que saber elegir al equipo que sabe. Así son los grandes empresarios. Y por eso el señor Gates tenía una licenciatura 0, pero era una mente capaz de coordinar equipos. Por eso el señor de Apple, que siempre se me olvida, Steve Jobs, tampoco estaba graduado en nada, pero tiene una capacidad enorme. Y por eso Led Zeppelin, o eso de la lengua, ¿cómo se llama? No, los Rolling Stones llevan 60 años en los escenarios y lo único que han sido capaces de gestionar su arte. Lo que queremos es un ministro de Cultura que sea culto, que no se sabe qué. Uno de Sanidad que sea médico, ahí está. Uno de Defensa que sea general, y ahí está. No, capacidad de gestión. Sí. Y yo creo que el señor Dwight Pesarosi puede tenerla. Evidentemente yo nunca he hecho negocios con él. Pero ¿por qué razón un hombre de 35 años exitoso no va a ser un buen ministro si todavía no le hemos dado siquiera la duda de lo que puede gestionar? Así que Dwight Pesarosi tiene el beneficio de la duda de Pedro Trujillo, que no sirve para nada, pero bueno, pero algo, sí, ¿no? Sí nos sirve para ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.
Cerramos este segmento con noticias internacionales y la que ustedes seguramente suponen que cobra relevancia esta semana es ese referendo en el Reino Unido y el no como ganador, con el 55% de los que opinan que no deben escindirse del Reino Unido. Estamos viendo ahí las imágenes de las urnas y fue una votación masiva, más del 85% de los votantes llegaron a expresar si querían quedarse como parte del Reino Unido o querían escindirse. ¿Qué piensan mis compañeros? Mira, yo tengo varias cosas que decir. Uno, que hay que reconocer que era 4,3 millones censados, lo que 400.000 votos significa una diferencia cercana al 10%, un 9 aproximadamente, que es una diferencia sustantiva, no sé si sustancial. Es casi 10, ¿verdad? Casi 10%. Sí. Mira, ahí lo depende de los datos 44, como los tome, 55, unos 10 puntos ahí, no llega exacto, unos 10 puntos. Bueno, el segundo es que se ha dado porcentualmente un número alto de circunscripciones. Creo que 26 sobre 30 y algo, es decir, no, también el reparto territorial es oportuno. Y la conclusión mía es, y vuelvo a repetir, y yo lo enlazo mentalmente, perdón, pero lo tengo que enlazar, con la República Española, cuando el rey... Cataluña. Y con Cataluña, con los dos. De cómo, y con Quebec, de cómo los independentistas en todos los países generan una dinámica que presenta el problema mucho, lo sitúa mucho más alto en percepción de lo que luego los votos lo dicen en realidad. Y esto ya lo hemos discutido. Todo esto que dicen, no, los movimientos campesinos... Y si tú contaras realmente, o se hiciera una votación... Podría ocurrir, no digo que ocurra, pero me hace pensar que estos posicionamientos de mensajes estruendosos no siempre están sustentados por el número real de personas. Y esto es un ejemplo. Bueno, la verdad es que a mí me parece que es una diferencia de 10 puntos. ¿Recuerdan ustedes cómo California, voy a hacer la comparación, que son temas distintos, pero me voy a referir al Estado y las opiniones de los pueblos pueden cambiar? Una diferencia de 7 puntos de California referente a su famoso referéndum sobre la marihuana. Los 7 puntos es cuestión de 4 años, dijo uno de los políticos californianos. Creo que acá en Escocia se puede aplicar muy bien eso. Esos 10 puntos, esos 11 puntos son una cuestión de tiempo. Ganó el no, pero no se puede ignorar a esa otra mitad que piensa lo contrario. También debo confesar que debí regresar a estudiar la historia que aprende uno. ¿Recuerdan ustedes el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en sexto primaria o en tercero básico? Yo no recordaba tanto la historia y por eso mencioné Cataluña, porque al repasar un poco descubrí que hay varios territorios escisionistas en toda Europa y se ve que Europa tiene una manera muy diferente de llevar a discusión estos temas. Y la conclusión a la que llego es, Escocia no es la única, ni siquiera en el Reino Unido. Está Gales, la propia Inglaterra, Irlanda del Norte. Entonces son 4 territorios que van a verse afectados por esta respuesta, porque lo que el Reino Unido salió a ofrecer a Escocia con ocasión de este referéndum tiene que afectar a los demás. Por ejemplo, ellos van a tener un presupuesto mucho más alto y van a tener incidencia en las decisiones que otro gran país tomaba sobre ellos. Así que me parece un ejercicio político muy interesante. Yo creo que el Reino Unido vuelve a mostrarse como un gran líder en materia de democracia y en materia de capacidad de convivencia. Con mucho que yo considero un anacronismo absoluto que tengan una reina y que todo el mundo se le hinque al rey y toda esa clase de cosas. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que es impresionante que hayan podido llevar una discusión y un debate sobre el independentismo de los escoceses, hayan logrado llegar a un voto y lo hayan hecho de una manera tan civilizada, tan racional, y haya terminado perdiendo el secesionismo por 10 puntos, dicen ustedes, pero es 45% de la población el que votó, y los más jóvenes, los que votaron mayoritariamente a favor de la independencia. Yo entiendo que votó casi me parece que el 85. No, me refiero al voto a favor. Me refiero al voto a favor de la independencia, 45%, y era más joven. Pero lo que quiero decir es que me parece que eso nos muestra una democracia saludable, razonable, que puede desarrollarse bien. Veo en comparación la tensión que se vive en España, porque Cataluña querría desarrollar un proceso semejante
Por supuesto que también entiendo las comparaciones, aunque es cierto que Escocia es rica en petróleo y que es rica en territorio también, el Reino Unido no es escocés dependiente, como España en buena medida sí es Cataluña dependiente. Entonces hay mucha más tensión en España. Pero me parece a mí que uno puede notar las diferencias entre esos dos países y cómo se lleva la tensión tan fuerte. Ayer cuando el señor Mas suscribe de nuevo la idea de ir el 9 de noviembre a una elección, a un referéndum sobre la independencia, de nuevo el Ejecutivo español vuelve a plantear que van a ir en contra de esa propuesta y van a tratar de parquearla legalmente, como ya le ocurrió a Ibarretxe en el País Vasco. Creo que son dos maneras distintas de manejar. ¿Puedo agregar la guinda al pastel que estás armando? ¿Viste tú cómo Alex Salmond sale a renunciar? Sí, claro. Y dice, Escocia necesita un nuevo liderazgo. Yo no soy más ese líder. El primer ministro escocés que promovió el referéndum y cuya propuesta perdió, razonablemente dice, bueno, hay mayoría que está en contra de mi propuesta. Lo que no estáis analizando es que son sistemas distintos, pero también son sistemas distintos de unión. Ese es el punto. Sí. Entonces tú puedes tener, y yo no digo que esté a favor o en contra, todo lo he analizado, tú puedes tener tú puedes estar unido a tu esposa o puedes estar casado con tu esposa. Cuando estás casado hay un contrato de por medio que requiere de un formalismo, te guste o no te guste, y por eso existe el divorcio. Tú estás unido con alguien y el contrato formal no existe, es otra manera de unirte. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. No podemos comparar Reino Unido con España porque son dos elementos absolutamente distintos de unión. Lo que no significa que la legitimidad que tú has puesto no exista, lo que no significa que la autogestión no se pueda dar, el valor, o sea, todo eso es cierto, pero la plataforma de partida no es la misma. El Ejecutivo español se pone tan reticente porque constitucionalmente no se entró así a formar parte del modelo. Y entonces cuando tú quieres romper un contrato de una manera distinta, evidentemente la fórmula tiene que ser distinta. ¿Cuál? Pero no busca el Ejecutivo español tampoco. No busca el Ejecutivo español tampoco una discusión sobre la vía apropiada. Bueno, sí se ha discutido. No, por favor. Sí se ha Yo quiero introducir otro tema. Le ha volteado la cara al señor Rajoy y al señor Mas durante un año completo. Miren, yo quiero introducir otro tema que tiene que ver con Guatemala. ¿Vieron que vuelve a insistir Estados Unidos en una reforma al Código de Trabajo en Guatemala y reactiva el panel de arbitraje que había quedado en impasse en las elecciones del 2011, que había quedado en impasse cuando el gobierno de Otto Pérez Molina se compromete a llevar al Congreso esas reformas laborales, y como no lo cumple, finalmente Estados Unidos se cansa de esperar y acusa a Guatemala de no haber cumplido con sus acuerdos en el Tratado de Libre Comercio y le advierte que puede tener que pagar multas hasta de $15 millones. ¿Qué pasa en el Congreso? Las reformas están como un montón de cosas paradas y los diputados advierten también que no ha habido consenso ni para discutirlas ni mucho menos para aprobarlas. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en el corto plazo ante esta advertencia estadounidense? Me parece que Guatemala va a terminar perdiendo el caso y me parece que va a ser que al final Guatemala va a tener que ceder y desarrollar las reformas que piden los Estados Unidos. Creo que no hay mucha vuelta que darle. Lo que me sorprende, debo decir, son dos cosas. Que por un lado, el sector empresarial en Guatemala se opone básicamente a que la Inspección General de Trabajo tenga capacidad sancionatoria. Prefieren que la capacidad sancionatoria la tengan solo los tribunales laborales. Sabemos que ahí se pierden los casos para eterna memoria. Pero no deja de tener cierta razón el sector privado en que hay un riesgo de corrupción y extorsión. Y politización también en la Inspección General. Pero, perdonen, en las Cortes eso no existe. Tenés razón, Claudia, pero porque existe ese riesgo no significa que se le vede un derecho real a los trabajadores, que es lo que está exigiendo en términos generales Estados Unidos. Pero si me permiten decir que no entiendo por qué aquí muchas organizaciones populares se oponen a eso que yo veo como realmente un avance en nuestra legislación laboral o en nuestro ámbito laboral, que no se daría de otra manera si no estuviera presionando Washington. No entiendo por qué se oponen incluso a esos avances, simplemente porque vengan del norte. Lo que me gustaría es que Estados Unidos firmara las mismas convenciones que exige al resto de los países.
Entonces todos iguales. Cuando hablan de derechos humanos, cuando hablan de Corte Penal Internacional, cuando hablan de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando hablan de tribunales laborales, de acuerdo, pero juguemos las mismas reglas. Espera, juguemos las mismas reglas, porque 99% de las cosas que aquí se maquilan son de empresas norteamericanas, con capital norteamericano y con productos norteamericanos. Y si tú te vas a Estados Unidos, el jefe en Estados Unidos te saca y no te da ninguna explicación y se acabó. Pero como se observa la legalidad escrupulosa, no hay problema. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. No existe un país con más doble moral, y casi todos lo tienen, que Estados Unidos. Es una doble moral horrible. Claro, lo que pasa es que dicen, no, aquí se cumplen las normas, pero con los niños migrantes es igual. Las convenciones las firman los demás. Y Estados Unidos obliga o prohíbe a firmar las convenciones a los demás, pero ellos no la firman. Pero nos peleamos. Entonces, jugamos igual, ¿no? Pero nos peleamos. Derechos laborales no hay. No hay, en Estados Unidos no hay violaciones. Nos peleamos con los gringos porque defienden un régimen más, pues, por lo menos. No. Yo lo que estoy pidiendo es igualdad. Si aplicamos convenciones para todo, porque la mayor parte de los productos que ingresan aquí en Estados Unidos están subvencionados por Estados Unidos. Y es competencia desleal, absoluta, es dumping. Pero te voy a decir firmamos algo. un tratado de libre comercio con ellos. Yo estoy de acuerdo en el punto que dice Juan Luis. No entiendo tampoco por qué las organizaciones populares se oponen y no ven que si no es a través de esta presión, Guatemala puede promover, yo no lo voy a llamar conquistas, pero sí cambios necesarios que se necesitan en todo el campo laboral, Pedro. Eso estamos completamente de acuerdo los cuatro en esta mesa. La inspectoría, señores, que hace una inspectoría, trata de conciliar, y como no se puede todo, se va al sistema de justicia. ¿Tú sabes una de las barreras de la mayor parte de los índices de desarrollo económico de Guatemala cuál es? El alto costo de la contratación y del despido, cosa que no tienen ni los norteamericanos ni los anglosajones. Luego, ¿queremos hacer reforma? Claro, Pedro. ¿Queremos hacer reforma? Hagámosla, pero en los dos sentidos. Pero los derechos de los trabajadores tienen que respetarse en cualquier democracia. Los ciudadanos, los derechos de los trabajadores en cualquier democracia. Incluso los que no tienen dinero tienen derecho a ser defendidos. Correcto, lleva razón, pero también los derechos del inversor, del emprendedor y del promotor. Si tú los pones a igualdad, démosle. Pero igualdad, de acuerdo, así, de acuerdo. Vamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Segundos para discutir temas en Guatemala de actualidad nacional. La Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Extraordinaria que se realizó esta semana acá en Guatemala, derivó una serie de recomendaciones que van en la línea de empezar a buscar nuevas formas de enfrentar y tratar las drogas en la región. ¿Qué dicen mis compañeros de toda esa serie de recomendaciones? ¿Alguna que les haya llamado la atención o quieren hablar de la Asamblea en general? Yo puedo hacer, perdonen que sea tan venal, pero puedo hablar de un asunto. ¿Por qué la vicepresidenta tiene que subir a la par del presidente a todas las cosas? Es que es un asunto que parecen Paco Reyes y Alfonso Portillo en aquella época. Te iba a decir, rompamos el orden de las cosas acá, porque yo, ahora que la vi en las imágenes, también dije lo mismo. ¿Qué es eso, hombre? ¿Por qué tiene que estar en todo? Pero esta uno se encargue de una cosa, que otro se encargue de otra cosa. Tiene que estar en todo. Está chamba compartida. Sí, tenemos a dos funcionarios de la misma talla. Les estamos pagando el sueldo a los dos por hacer lo mismo, duplicando trabajo. Ella está metida en todo, espía medios de comunicación, se meten en los eventos en donde está el presidente, está en todas partes ella. O sea, bien, pues entonces yo voy a hablar de las drogas y a decir que me pareció muy oportuno que se hiciera en Guatemala. Guatemala se ha posicionado como un país puntero en estos temas, es algo muy acertado, que es que Guatemala pilote la discusión sobre los temas de la deslegalización, despenalización y tal de las drogas, y las estadísticas que han dado son muy curiosas. No hay estadísticas de nada, eso es la principal conclusión. Todo lo que se dice no está basado en nada. La droga no genera más crimen, los crímenes no se producen por la droga no se sabe cuánto cuesta, la pureza de la droga tampoco, y lo que se captura no se sabe si es lo que se captura o lo que dicen que se captura. Conclusión, lo que nos pone el informe sobre la mesa es que vivimos en un mar de incertidumbre, ignorancia o mentira. En un cuarto oscuro. Que eso es lo peor. Semana de destituciones, de nombramientos y de designaciones. La que no se conocía y el presidente finalmente la reveló es la incógnita de quién
va a presidir el Banco de Guatemala. Y es Julio Roberto Suárez, el presidente del Banguat, que va a asumir el 1 de octubre. Finalmente se resolvió esa incógnita, pero también vimos que salió Carlos Batzín del Ministerio de Cultura y asumió el nuevo ministro, excomisionado del deporte. Miren, a mí me parece interesante la toma justamente que teníamos antes de regresar acá al set, y es la lista de funcionarios que ha sustituido el presidente de la República. ¿Por qué me llama la atención? Porque excepto el Banco de Guatemala, que debía suceder un relevo, los siguientes son cambios de funcionarios estratégicos. Muchos de ellos, bueno, ya vimos ministro de Comunicaciones, ministro de Cultura y Deportes, pero se nota que en muchos de todos los cambios que están ocurriendo, apenas 3 reflejados ahí, empiezan a jalar a todo su personal operativo, ya preparándose para la campaña del 2015. Eso es lo que yo puedo percibir de lo que está sucediendo en todos los cambios ahora en los ministerios, secretarías y demás instancias. Yo creo que no era un secreto que Julio Suárez iba a ser presidente del Banco de Guatemala, y yo creo que es una decisión acertada y que debe aplaudirse al presidente de la República por haber nombrado a alguien que está que es un funcionario de carrera del Banco de Guatemala. Lo que nosotros queremos en el país y necesitamos en el país es construir institucionalidad. El Banco de Guatemala es una de las escasas instituciones en donde las personas se forman y desarrollan su carrera a lo largo de muchos años. Me parece a mí razonable que en lugar de traer a un político de afuera, a una persona que no haya hecho carrera ahí, me parece razonable que se haya elegido a alguien de la institución. Eso es positivo. ¿Tienen ustedes nombres de quién puede ser el nuevo vicepresidente? Bueno, yo creo que no solo se ha cambiado eso, también hay un cambio de 2 ministros o de uno más otro que se viene, y lo que se está es aprovechando un momento de quiebre para recomponer la figura. Y no le encuentran sustituto al ministro de Salud. El ministro de Salud... Es que no le encuentran sustituto. Eso sí, ya se permite, es lo podrido que está ese ministerio, y dicen los sindicatos, si no te dan el visto bueno, tú no eres ministro. Eso por un lado, pero por el otro lado mucha gente decente dice, ¿a qué se va a ir ahí? Otro tema para discutir. Claudia ya lo había mencionado, la denuncia que hizo la vicepresidenta Roxana Baldetti a inicios de semana sobre una publicación que iba a darse en el periódico sobre una casa en Tecpan. Y luego el periódico arremete y denuncia espionaje. ¿Por qué conocía la vicepresidenta eso? Nadie le creyó que le llegó un sobre cerrado de un ciudadano interesado en ella y en el país que le filtró esa información. Las críticas van principalmente hacia por qué ella tuvo acceso y cómo tuvo acceso a esa nota de prensa. Yo creo que es absolutamente condenable el espionaje a cualquier medio de comunicación. Creo que estamos viviendo un clima de enrarecimiento que procede en buena medida del Ejecutivo, pero que me parece también que procede de otros actores en la relación entre el poder y la prensa. Estamos viendo cada vez más tensión, pero quisiera ir al centro del asunto. Señores, necesitamos que los funcionarios públicos den a conocer su declaración patrimonial, que los ciudadanos podamos saber si se enriquecen o no se enriquecen durante el periodo en que se encuentran en el poder, o bien durante el periodo en que conducen campañas políticas, campañas electorales, o son diputados al Congreso. Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero aquí hay 2 E's, espionaje y ética. Se da por hecho que el gobierno ha espiado y se desecha que alguien ha podido filtrar la información, que ustedes que trabajan en el medio saben que ocurre la mitad o el 80% de las veces. Punto número 1. Y punto número, esto hay que decirlo. El periódico ha caído o ha pasado una barrera de una ética suficiente. La ha pasado. No tengo ninguna duda y la podemos discutir. Y cuando esa barrera se pasa a hablar de ética, es muy complicado. Y el periódico y su director, discúlpenme, la ha pasado. Su presidente. Perdón, lleva razón. La ha pasado. Entonces, hablar de ética cuando no se ha sido muy ético y enmarañarlo, yo ya no sé quién es quién en todo este juego. Yo me voy a referir simplemente a los actos de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Creo que no es un juego, no es de hecho constitutivo de delito todo lo que se ha hecho. ¿Cómo tuvo acceso a esos documentos privados? Si hay una filtración, pues debería investigarse. No está en juego aquí la reputación de una persona, la reputación de un medio, está en juego algo mucho mayor y es la democracia, la confianza que tú tienes en todas sus instituciones. Oye, ¿y si lo ha pasado el mismo medio como una estrategia? ¿Por qué no?
O sea, puestos a poner posibilidades sobre la mesa, ¿Cómo ¿por sabía qué la no? vicepresidenta que lo que le estaban mandando en el sobre era real? ¿Cómo ella se aventura a salir a decir van a publicar? No lo sé, Paola, tú lo sabes, atiéndeme. No, señores, no. Pero también te voy a decir, sus 90 segundos de discusión. Pero únicamente hay una, Vámonos a la norma. Hay una pregunta que Pedro hace, ¿puede haber sido planificado? Podrías pensar eso, pero hay una denuncia constante de ese medio de que ha sido filtrado y de que la información le llega también anteriormente. Hay una denuncia constante de parte de las autoridades de no ser tratadas con las normas apropiadas periodísticas. Y hay una desfachatez en decir que este gobierno no espía cuando los periodistas tenemos indicios que sí, y pruebas también. A mí no me han espiado nunca. Pero bueno, vamos entonces con los ganadores y perdedores que cada uno proponemos. Ahí van mis candidatos. Yo propongo de ganador al Ministerio de Gobernación. Al final parece que se ha salido con la suya de conseguir una millonada para las cárceles, que lleva desde el principio de la legislatura queriéndola hacer. Se cayó porque eran amigos próximos al ministro de Gobernación y aquello se cayó. Pidieron 1.200, después no se aprobó. Bueno, ya le han concedido una millonada y justo es el pleito o uno de los pleitos que el señor Lima pone sobre la mesa. ¿Esto de verdad se va a construir o esto tiene otros fines? Porque ya ocurrió que había mano de mono en las primeras. Y de perdedor yo quiero proponer, lo voy a proponer de perdedor, aunque también podría salir de ganador, pero bueno, a las comisiones de postulación. Esto es un caos, esto es un desastre, eso no hay un mano que lo enderece, pero no por los comisionados ni por la gente que participa, sino el sistema no funciona y punto. Y si no nos damos cuenta, pues vamos mal. Así que ese es mi ganador y mi perdedor. Al contrario de ti, quiero proponer como candidato a ganador los miembros de la comisión, de las comisiones postuladoras, porque no importa quién los vete a ellos, al proceso o a los candidatos, no importa que sea la Embajada de Estados Unidos, la CICIG, investigadores como el de Inside Crime, ellos tienen el cuero tan duro que todas estas críticas, cuestionamientos y tachas han resbalado y ellos han continuado con el proceso haciéndose de oídos sordos porque en forma tienen la razón, nada les impide seguirlo y consiguieron terminar la semana de buena manera con sus candidatos en los primeros puestos. ¿Quién es tu perdedor, Paola? Mi perdedor creo que es el señor Carlos Batzín, el ministro de Cultura, porque miren, pasó la mayor parte de su gestión en el Congreso esperando que terminara su interpelación, se va con el señalamiento de que compró pelotas sobrevaloradas y de en mal estado y no hizo nada y tuvo finalmente que renunciar. Manda pelotas. Vamos a ver, yo creo que estoy definiendo mi voto ya aquí entre lo que ustedes presentaron, pero yo voy a presentar como ganador al Reino Unido. Después de ese referéndum gana el no. Había propuesto que era el no el que ganaba, pero aquí los verdaderos ganadores son el Reino Unido, que peleó porque Escocia no se separara. Y como perdedor quiero proponer a 3 jueces. Gisela Reynoso, la primera, Adrián Rodríguez, el segundo, y Walter Villatoro. Escucharon ustedes cómo durante la conferencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad a Guatemala, estos 3 fueron señalados como jueces cuyo patrimonio no corresponde a su perfil socioeconómico. Prácticamente se les llama jueces que se enriquecen ilícitamente a costas de su puesto. Esos son mis candidatos. ¿Cuál Luis? Yo tengo candidato como candidato a ganador al CACIF, al sector privado organizado, porque la Corte de Constitucionalidad les amparó con agilidad y ordenó al Ejecutivo desalojar a los manifestantes en caso de bloqueos en carreteras y rutas nacionales. Finalmente no se dieron esos desalojos, pero el sector privado pues hizo blandir una iniciativa legal con éxito. Segundo, como perdedor, tengo el Pirulo, a ese líder de las barras bravas, ese animador de los rojos que se ve envuelto en un proceso por animar a la violencia entre aficionados al fútbol. Recuerden ustedes que hubo un incidente en donde murió un joven seguidor de los Cremas y finalmente él fue declarado, el Pirulo fue declarado non grato por la Junta Directiva del Municipal y le fue prohibido el ingreso a los espacios de la barra de los rojos. Ese es el perdedor de la semana según yo. ¿Alguno de los que postuló lo convenció la propuesta de algo? Sí, yo tengo una. Nosotros hemos coincidido en las comisiones de postulación.
En mayor o menor medida. A los jueces, lo único que tenemos que decidir es comisiones. si es perdedores o son ganadores. Pero yo creo que las comisiones de postulación, las personas que la integran, o las comisiones, o los jueces que se querían postular y todo eso, estamos 2 perdedores y un ganador. Y yo creo que algo podría ser. Candidatos y postuladores. Yo creo que deberían son ser los candidatos ganadores. a perdedor. Perdedores. Bueno, pues y perdedor. calificar los Porque se perdedores. salieron con la suya, Claudia. Sí, pero Bueno. revertir el significado de perdedor. Perdedor en el sentido de que no podemos declarar ganador en el sentido negativo. ¿Me explico? Son perdedores porque son figuras que han pasado por alto tantos vicios, tantas Sí. causas que se les han señalado que simplemente han Y provocado hoy, Paola, que viene creamos peleado a que el la Wagner, sistema tienes esté... que darnos- Esperando estabas caduca. Entonces, Había aquí ese perdedores, Qué odioso. la comisión, perdedor, los Ahora que se integrantes ríe, no, Como me- ya se le iba a terminar el programa, lo tiras. y ganadores, Hombre, que señores. es una actriz sueca y ganadores. maravillosa. Perdedores la comisión y ganadores... Yo creo que perdedores del pirulo realmente. ¿Y ganador? ¿Quién es el ganador? No, El Reino estamos Unido. poniendo de acuerdo. Yo creo que es el Unido Reino Unido el ganador. ¿Están de ganador. acuerdo con el Reino Unido es el ganador? Yo creo que es el ganador. Pues Da una si lección de ustedes lo democracia quieren, esta semana. Quizás por la lección estoy de acuerdo. Pero no por el no, por el sí, porque ha estado No, muy no, ajustado. eso es aparte, Pero eso si es- lo queremos ver cómo un país es capaz de resolver diferencias a través de la consulta, Claro. ahí El lo Reino Unido. comparto. El Reino Unido. El Reino Puede Unido es ser ganador. De la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Ajá. Señores, gracias Sí. por acompañarnos a las 8:45. Les deseamos que tengan ustedes un feliz fin de